Jacqueline Rains Crackman y Melvin Uphoff. Jacqueline Jackie Rains Crackman, de 18 años, fue vista por última vez por su familia cuando estaba en la casa de sus padres en Columbus, Ohio, el 24 de septiembre de 1965. Ese día, dejó a sus dos hijos al cuidado de sus padres, porque iban a asistir a una boda en Glenwood, Iowa, con su compañera de cuarto. Pero Jackie nunca regresó para recoger a sus hijos. Poco después, los padres de Jackie descubrieron que su compañera de cuarto había vuelto de Iowa, pero al hablar con ella, reveló que había dejado a Jackie en algún lugar, sin querer decir dónde. Cuando las autoridades finalmente comenzaron a investigar la desaparición años después, descubrieron que la única pareja que se había casado en Glenwood ese fin de semana no conocía a Jackie ni a su compañera de cuarto, y después de hablar con la compañera de cuarto, determinaron que la joven de 18 años probablemente se había ido por voluntad propia. Al desaparecer, Jackie atravesaba un divorcio. Se había casado a los 16 años y había dado a luz a su primer hijo poco después, pero la pareja se separó a principios de 1965, antes de que su esposo solicitara el divorcio en septiembre. Su hermana le dijo a las autoridades que Jackie había empacado 2 maletas para el viaje, lo que le pareció extraño ya que se suponía que era una estancia de fin de semana, no más de unos pocos días. Según informes, su coche fue hallado después cerca de su vivienda, pero su equipaje ya no estaba. Mientras tanto, Melvin Uphoff, de 31 años, desapareció de Rising City, Nebraska, después de pasar el día con su esposa y 4 hijos y cenar con sus padres. Le dijo a su esposa, mientras preparaba a los niños para dormir la noche del 24 de octubre, 1965, un mes después de la desaparición de Jackie, que iba a comprar cerveza. Pero jamás regresó a su hogar. De vuelta en 1965, los rumores dentro de sus comunidades locales decían que la pareja se había ido junta después de tener un romance. Melvin desapareció junto con su colección de monedas y su Oldsmobile de 1954. Su vehículo nunca fue recuperado y finalmente se le declaró muerto en los 70. Durante años, las familias de Jackie y Melvin quedaron en la oscuridad sin respuestas sobre lo que había sucedido a sus seres queridos. Según el proyecto Charlie, Jackie no fue reportada como desaparecida hasta los años 90, aunque su hermana señaló que la policía en 1965 no estaba interesada en el caso, declarando, «Realmente no creo que hubo una investigación. Si la hubo, no llegó a mucho». Un documental lanzado en 2008 mostró que nadie había entrevistado al compañero de cuarto de Jackie o a su marido separado después de su desaparición. La hermana de Jackie agregó más tarde que una mujer parecida a su hermana desaparecida asistió al funeral de su madre y una vez se presentó en su lugar de trabajo, pero abandonó ambas escenas antes de que pudiera ser interrogada. Durante décadas, nadie supo qué había sucedido con la pareja, pero finalmente, en mayo de 2009, la verdad salió a la luz cuando las autoridades localizaron a los dos y hablaron con ellos por teléfono. Melvin y Jackie dejaron atrás a sus familias para empezar una nueva vida juntos. La portavoz de la patrulla estatal de Nebraska, Deb Collins, señaló que la pareja no cometió ningún delito y se fue por su propia voluntad. Se negó a indicar dónde estaban viviendo ahora, ya que la pareja había pedido su privacidad. No está claro actualmente si contactaron a los 6 hijos que dejaron atrás. Después de 44 años, sus casos finalmente se resolvieron. Tanya Cash McCrum, nacida el 14 de octubre de 1981, Tanya Cash McCrum acaparó los titulares nacionales cuando desapareció repentinamente a mediados de los años 90. Estudiante en la escuela secundaria Cornell en McKeesport, Pensilvania, Tanya, de 14 años, fue amiga y preparada por el guardia de seguridad de la escuela, Thomas House, un hombre 24 años mayor que ella. House descubrió a Tanya saltándose la clase, pero le prometió guardar el secreto. Agradecida por su comprensión, Tanya se sintió atraída por el hombre mayor. Durante los siguientes meses, House comenzó a sacar a Tanya de clase para hablar y empezó a agasajarla con regalos, que iban desde dulces y flores hasta dinero para cigarrillos. Tanya reflexionaría después que en 1996 era especialmente vulnerable. Su vida en casa era turbulenta, ya que estaba sufriendo el feo divorcio de sus padres y había comenzado a faltar a clase porque era acosada sin piedad. Cuando le contó a House sobre sus problemas, él comenzó a convencerla de que debería abandonar su hogar y mudarse con él. Después de que él la besó en la escalera, ella comenzó a creer que estaba enamorada del hombre de 38 años. Tanya apareció en la casa de House en McKeesport,
a solo unas pocas millas de su propia casa el 10 de febrero de 1996, aliviada de tener un nuevo comienzo, pero la situación se convirtió en una pesadilla inmediata. House vivía con sus padres y su hijo adulto, e hizo grandes esfuerzos para evitar que descubrieran a Tanya, confinándola a su habitación y obligándola a usar un cubo como inodoro. A Tanya no se le permitía salir de casa, ni para ir a la escuela. Ella estaba encerrada en la habitación de House todos los días y era sometida a abusos sexuales regulares. Se mantenía con sobras de las comidas de House y se le obligaba a registrar su abuso en diarios escritos, para que él pudiera presumir a sus compañeros de trabajo y amigos. Tanya declaró que él le hizo llevar un calendario de sus actos sexuales para conocer las fechas. En una entrevista con The Independent, Tanya confesó que permanecía en casa por miedo. Le dijo al periódico que él había amenazado con matarla mientras dormía. Amenazó con meterme en una bolsa de basura y tirarme al río. A los 18 años, descubrió que era considerada desaparecida al ver su nombre y foto en el periódico local. Por esta época, al fin se le permitió dejar el cuarto de House. Le dio un nuevo nombre, Nikki Allen, y la presentó a su familia como su novia, que se iba a mudar con él. Pronto, Tanya pudo salir de la casa, notando que él confiaba en que saliera porque sabía que estaba lavada de cerebro. Frecuentaba la iglesia o la tienda de delicatessen del barrio, pero aún tenía un toque de queda estricto y debía vigilar el tiempo mientras estaba fuera. Su primera vez de vuelta en el mundo real había sido desalentadora, recordó, declarando: «Él me había dado esas instrucciones específicas y todo, y yo estaba siguiendo las instrucciones, haciendo lo que tenía que hacer, pero era como un ciervo en los faros allí afuera». Estar fuera con el resto de la sociedad hizo que Tanya se diera cuenta de que su relación con House no era normal. Sin que él lo supiera, pronto comenzó a trabajar unas pocas horas al día en su tienda de delicatessen local, K. Chase Deli Mart, que era dirigida por Joe Sparico. Desarrolló amistades con Joe y sus compañeros de trabajo, y pronto se dio cuenta: «Vi cómo debería ser una familia, y dije, eso es lo que quiero». En 2006, 10 años después de que ella había desaparecido y la pesadilla había comenzado, Tanya le contó a Joe lo que le había sucedido. Le dijo que si visitaba un sitio web para niños desaparecidos, vería su foto allí. Después, Joe contactó a su hijo, un ex policía que sabía del caso de Tanya. Pronto, los investigadores llegaron a casa de House y lo arrestaron. En 2007, Thomas House se declaró culpable de una miríada de cargos, incluyendo asaltos sexuales estatutarios, corrupción de menores y asaltos indecentes agravados, por nombrar algunos, y posteriormente fue condenado a 15 años tras las rejas. En su audiencia, Tanya leyó una declaración de impacto a la víctima y le dijo que ya no era su marioneta. Añadió: «Me quitaste mi inocencia, mi infancia. Me hiciste creer que mi familia no me quería ni amaba, y que solo tú te preocupabas por mí. Me controlaste por una década». Ose fue liberado de prisión en 2022 y es un delincuente sexual registrado. Tanya, por su parte, ha declarado que está muy feliz en la vida. En 2017, coescribió el libro Memorias de una niña de la caja de leche, la historia de Tanya Kach. En 2018, se casó y se convirtió en madrastra. Y aunque inicialmente tuvo una buena relación con su padre después del secuestro, desde entonces ha revelado que él cree que ella es en parte culpable de lo que le sucedió, lo que los llevó a distanciarse. Sin embargo, está muy unida a su madre, quien la ayudó a reconstruir su vida tras volver a casa. También se ha encontrado con Joe, a quien acredita por salvarla de una situación terrible, y los dos se pusieron al día sobre todo lo que había sucedido en los años posteriores. Tanya es muy franca sobre los peligros del acoso, y a menudo habla sobre lo que los jóvenes pueden hacer para detectar los signos de un depredador. Ella señaló: «Estamos en una era diferente, pero eso no ha cambiado en cómo te preparan y cómo te atraen, y mentalmente tienen ese control sobre ti». Paul Joseph Fronczak nació el 26 de abril de 1964 en el Hospital Michael Reese en Chicago, Illinois, hijo de Chester y Dora Fronczak. Sin embargo, la alegría que sus padres sintieron por su nacimiento pronto se apagó cuando Paul desapareció del hospital. Según Dora, una enfermera entró en la habitación y le dijo que el médico quería examinar al bebé. Dora entregó a su hijo y nunca se lo devolvieron. Según los informes, la mujer que se llevó a Paul vestía de enfermera, pero no pertenecía al personal. Luego escapó del hospital y desapareció para siempre.
La siguiente búsqueda de Paul Fronczak fue la cacería de hombres más grande que la ciudad de Chicago había visto jamás, e involucró a 175,000 trabajadores postales, 200 policías y el Federal Bureau of Investigation. Se registraron 600 casas en menos de 24 horas, pero nunca apareció ninguna señal del bebé desaparecido. La historia acaparó los titulares en todo el país, y los Fronczaks hicieron súplicas desesperadas por el regreso seguro de su bebé, con Dora declarando: «Solo queremos que nuestro bebé regrese y esperamos que ella por favor cuide de él». Durante 2 años, Chester y Dora Fronczak lloraron la pérdida de su nuevo bebé, mientras los investigadores seguían cada pista que encontraban. Lamentablemente, en ese momento, la policía tenía muy poco en qué basarse, diciéndole a los padres que el tipo de sangre y la forma de la oreja eran prácticamente las únicas pistas que tenían. En ese entonces, se creía que la forma de la oreja de un bebé era tan única como una huella dactilar. Las autoridades investigaron los antecedentes de alrededor de 10,000 bebés, pero ninguno fue identificado como Paul. En 1966, el Federal Bureau of Investigation contactó a los Fronczak sobre un bebé abandonado que había sido puesto en cuidado de crianza recientemente. El niño, llamado Scott McKinley, fue encontrado abandonado en julio de 1965 en un concurrido centro comercial en Newark, Nueva Jersey. El niño fue hallado en un cochecito con un ojo morado. El Federal Bureau of Investigation esperaba que los padres reclamaran al niño de inmediato, pero al no presentarse, fue puesto en un hogar de acogida. Las autoridades sospechaban que él podría ser el desaparecido Paul Fronczak, porque era el único niño que no podían descartar completamente de la investigación. Tras ser contactados, Dora y Chester fueron a Nueva Jersey a recoger al niño que creían era su hijo. Mucho después, Paul declaró que su madre podía, cito, decir «no estoy segura» y devolver a este niño al sistema, o decir «sí, ese es mi hijo», y aunque no lo fuera, salvar a este niño de lo que podría ser una vida horrible. Añadió: «Ella hizo lo que creía que era correcto, y me alegro de que lo hiciera». Durante años, la familia vivió junta en armonía, pero las sospechas de Paul comenzaron a despertarse cuando tenía 10 años y descubrió recortes de periódicos sobre el secuestro, dentro de un espacio de rastreo donde había estado buscando regalos de Navidad. Cuando confrontó a sus padres al respecto, le dijeron que efectivamente había sido secuestrado de bebé, pero, cito, «te encontramos, te amamos, tú, y eso es todo lo que necesitas saber». Reflexionando sobre esto más tarde, Paul declaró que después comenzó a preguntarse sobre su verdadera identidad, pero nunca lo discutió con sus padres. Al envejecer, aprendió más sobre lo ocurrido cuando era bebé, declarando: «Mi papá tuvo que dejar el trabajo, ir al hospital y decirle a su esposa que el bebé había desaparecido. Piensas que estás a salvo, estás en un hospital y es ahí donde secuestran a tu bebé». En 2012, Paul finalmente cedió a su deseo de conocer la verdad. Se hizo una prueba de ácido desoxirribonucleico y pidió a sus padres que hicieran lo mismo. Para su sorpresa, ellos aceptaron. Recordó que por años había querido hacer una prueba de ácido desoxirribonucleico con sus padres, no por infelicidad. Solo quería conocer la verdad. Siempre había hallado un pretexto para evitarlo. No quería herirlos, pero en algún momento tuve que averiguarlo. Los 3 se encontraron para tomar la prueba, pero Dora y Chester luego llamaron a Paul y le pidieron que no la presentara. Lo hizo de todos modos, y le dijeron que no había ninguna posibilidad remota de que él fuera el hijo biológico de sus padres. Paul aún recuerda la llamada telefónica que le reveló que todo lo que creía saber sobre sí mismo era incorrecto. Él declaró: «Sentí como si mi vida tal como la conocía hubiera terminado. Sentí como el color se desvanecía de mi rostro. No podía pensar. Me puse todo sudoroso. Todo lo que creía saber sobre mí mismo, mi cumpleaños, mi historial médico, ser polaco, ser católico, incluso ser Tauro, se fue por la ventana. Y por un segundo, no sabía quién era». ¿Quiénes eran los padres de Paul Fronczak? ¿Qué sucedió con el Paul Fronczak real? Estas preguntas parecían más difíciles de responder, ahora que Paul conocía la verdad sobre su familia. El año siguiente, un grupo de genealogistas voluntarios llamados los detectives de ácido desoxirribonucleico tomaron el caso de Paul. En junio de 2015, anunciaron que él era Jack Rosenthal de Atlantic City, Nueva Jersey, nacido en 1963 y desaparecido en 1965 por más de 40 años. Además, su hermana gemela Jill Rosenthal también estaba desaparecida. Al hablar con sus parientes biológicos, Paul descubrió que de repente, los miembros de la familia dejaron de ver a Jack y Jill Rosenthal. Sus padres, Gilbert y Marie, siempre ofrecían excusas sobre dónde estaban los gemelos y por qué no estaban disponibles para recibir visitas.
Además, los gemelos habían sufrido maltrato y descuido severo durante su infancia, con un pariente que afirmó haberlos visto sentados en una jaula. Según reportes, su padre padecía trastorno de estrés postraumático y problemas de ira, mientras que su madre sufría de alcoholismo. Otro testigo, una niñera de los Rosenthal que cuidaba a sus otros hijos, una vez fue instruida para dejar solos a los gemelos en el piso de arriba. La niñera los encontró en una habitación vacía con solo 2 cunas cuando fue a revisarlos. La habitación olía a orina porque las sábanas nunca se habían cambiado y ambos niños estaban sucios. Notó que Jack tenía un ojo morado. Se reportó que los Rosenthal enfurecieron al hallar a la niñera con los gemelos. Tras enterarse del descuido parental, Paul afirmó que sus verdaderos padres no eran personas agradables. Agradezco que me abandonaran, pues me permitió estar con los Fronczaks. Ellos salvaron mi vida. Paul inicialmente creía que algo trágico le sucedió a Jill y que, como resultado, fue abandonado porque no podían explicar solo un gemelo. Sin embargo, en años posteriores, cambió de opinión y afirmó su creencia de que Jill podría estar viva. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados creó una imagen de cómo podría lucir Jill como adulta, aunque no hay fotos de Jill como infante. El artista que creó el retrato basó la imagen en las de varios miembros de la familia. Aún no ha sido encontrada. Gilbert y Marie Rosenthal fallecieron en los 90, así que no pueden ser interrogados ni responsabilizados por los hechos. Finalmente, en 2019, se localizó al verdadero Paul Fronczak. Fue identificado como Kevin Ray Batty, y el anuncio se hizo el año siguiente, después de su muerte en su 56º cumpleaños. Antes de su muerte, habló varias veces por teléfono con Dora Fronczak, pero no pudieron encontrarse antes de su fallecimiento. Kevin fue criado por Lorraine Fountain, quien estaba saliendo con un médico basado en Chicago cuando de repente se mudó a Arkansas durante un año antes de regresar con el bebé. No obstante, Lorraine falleció en 2004 y se desconoce cómo llegó a estar con el niño desaparecido. A partir de 2024, muchas preguntas permanecen en este caso. No está claro quién se llevó a Paul del hospital o qué pasó con Jill Rosenthal, pero las investigaciones continúan. Cualquiera con información sobre la desaparición o el paradero de Jill Rosenthal puede contactar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-084-35678. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.